Entonces, las crisis no son deseadas, pero cuando llegan, son una ocasión para aprender y para clarificar cuáles son los valores más esenciales y los elementos que nos permiten mantenernos en nuestra naturaleza y enfrentarnos al futuro. Lo que tenemos que pensar es cómo nos enfrentamos a ello y de qué manera podemos paliar este fenómeno para que no sea un fenómeno que también se convierta en una pandemia o en una especie de epidemia de depresión o una epidemia de destrucción o de sinsentido, ¿no? Y para mí, un elemento clave es la comunidad, la ayuda mutua, la interacción, el velar por el otro, el crear nexos de calidad, vínculos de calidad, donde sea posible escucharse, hablar, liberarse de estas emociones tan tóxicas, que no queden dentro, que no queden ahogadas, que no queden herméticamente encerradas en el ciudadano, sino que puedan compartirse y podamos llorar con los demás y curarnos mutuamente las heridas. La tristeza, la envidia, los celos, el miedo, son emociones que forman parte de la vida emocional de un ser humano. Incluso la desesperación en determinados momentos. Esto no son patologías, no son enfermedades del alma. Son estados que, como decía Montaigne, la vida es ondulante, pues son estados que pasamos por los episodios que vivimos. Cuando muere el ser amado, es lógico que uno experimente tristeza, incluso rabia, indignación, cólera. Es lógico que uno experimente cuando siente la muerte de un ser amado o una injusticia que ha sufrido por rabia. Y eso no es una patología. Lo extraño sería que uno se quedara igual, que uno siempre estuviera feliz, siempre estuviera entusiasmado, siempre estuviera contento. Esto sería completamente extraño cuando las situaciones que vivimos están caracterizadas por la fragilidad, la impotencia, la enfermedad, la tristeza. Y además hay un elemento que también quiero subrayar, que es la farmacocracia que caracteriza nuestra sociedad. Es un vocablo un poco duro, lo sé, pero es este poder que damos al fármaco. El fármaco es muy valioso para muchas patologías, pero para determinados estados emocionales no hay fármacos. ¿Qué fármaco se puede tomar uno cuando se siente culpable? ¿O siente pena? ¿O siente rencor? ¿O siente resentimiento? ¿O siente tristeza? No hay fármaco alguno. Lo que necesitamos son vínculos de calidad, relaciones de afecto, de solidaridad, comunidades capaces de escuchar y acompañarse en los momentos duros. Yo traté muy a fondo de estudiar los ensayos y la obra de Zygmunt Bauman, el gran filósofo y sociólogo y pensador polaco, que ya nos dejó hace unos años, pero cuya obra sigue siendo un referente. La modernidad líquida, miedo líquido, amor líquido. Pero me parece que tenemos que ir un poco más allá de su diagnóstico. Y que nuestro mundo ya no es líquido, es volátil. Nuestra sociedad ya no es líquida, es volátil. Los empleos son volátiles, las relaciones son volátiles, las instituciones son volátiles, los gobiernos son volátiles, los valores son volátiles, las reputaciones, las empresas. Y lo propio de la volatilidad es el carácter efímero, el carácter inconsistente que tiene la realidad en la que vivimos. Algo es y deja de ser muy aceleradamente. Y en cambio, cuando hay una sociedad líquida,
todavía hay un elemento de permanencia. Uno puede observar un río, puede observar el agua dentro de un vaso. Y sin embargo, lo que es volátil, lo que es gaseoso, es tan imperceptible que uno no se da cuenta cómo aquella realidad ha dejado de ser. Y decimos que se ha volatilizado en un conjunto de partículas imperceptibles a la mirada humana. Esto está pasando. Por tanto, yo creo que en un contexto de volatilidad, lo que se genera es una gran sensación de miedo. ¿Qué va a ser de mí? Entonces, la volatilidad genera mucha ansiedad, mucha inseguridad, mucho temor a ser querido, ser amado, y genera una gran inestabilidad emocional. Bueno, en primer lugar, tenemos que reconocer que el desarrollo tecnológico es exponencial. En pocos años, en pocas décadas, el desarrollo que ha experimentado las tecnologías de la comunicación, las biotecnologías, las nanotecnologías, las tecnologías aplicadas al mundo de la inteligencia artificial, es un desarrollo exponencial que nos resulta difícil digerir socialmente, jurídicamente, éticamente, políticamente. Hay como dos ritmos. El ritmo vertiginoso de las tecnologías, que permiten desarrollar operaciones, capacidades que no habíamos ni siquiera imaginado, y por otro lado es el ritmo social, de comprensión, de uso, manejo, y el ritmo jurídico, de regulación de estas tecnologías, y el ritmo ético, de debate respecto a lo que se puede o no se puede hacer con determinadas tecnologías. Tenemos que evitar un riesgo, que es la caída en el tecnocentrismo. Antes me he referido a la farmacocracia. Hay otro vocablo duro, largo, pero importante, que consiste en poner la técnica en el centro. Tecnocentrismo. Desde una mirada humanista, el centro es la persona. Son los seres humanos. Y además los más vulnerables. Y es la tecnología la que debe estar a su servicio para mejorar su calidad de vida, su calidad de trabajo, su calidad de relaciones, su calidad de salud. No al revés. No son las personas las que están al servicio de la tecnología. Esto es tecnocentrismo, sino al contrario. A mí me interesó mucho ahondar en esta modalidad de inteligencia que fue descrita en el año 2001 por investigadores ingleses, la que denominaron inteligencia espiritual o trascendente o existencial. Me interesó mucho. Howard Gardner ya habló de múltiples formas de inteligencia, la social, la intrapersonal, la lógico-matemática, la inteligencia kinestésico o la inteligencia espacial, ¿no? Habló de distintas, 8. Pero me interesó especialmente ahondar en esta modalidad, porque todo ser humano, independientemente de sus creencias, independientemente de si es o no creyente, ateo, agnóstico, tiene una inteligencia espiritual que debidamente cultivada le capacita para una serie de operaciones, de habilidades que todo ser humano puede desarrollar. De hecho, los niños ya desarrollan. Pero como toda inteligencia tiene que ser educada, tiene que ser cultivada. Entonces, esta inteligencia nos permite una serie de operaciones que son muy valiosas en la vida humana. Solo subrayo una. La capacidad de interrogarnos por el sentido, la razón de ser, la finalidad de nuestros actos, de nuestras relaciones, de nuestro trabajo, de nuestra vida. La pregunta por el sentido, por el para qué, es fundamental. Y es una pregunta que está ahí y que el niño se hace el adulto y se hace también un anciano y un enfermo.
cuando está en una situación muy crítica y se pregunta si merece la pena vivir en tales circunstancias, si tiene algún sentido vivir con esta patología. Por tanto, la inteligencia espiritual, entre múltiples capacidades que traté de abordar en este libro que publiqué en el año 2010, Inteligencia Espiritual, es la de interrogarnos por el sentido de nuestra vida, de nuestro mundo, de nuestros vínculos, de nuestro trabajo, de nuestros sufrimientos. Las crisis son eventos, experiencias que rompen la continuidad. Abren como un antes y un después. Nada es lo mismo cuando uno sufre una crisis. Todo se altera. Su vida mental, su vida emocional, su vida social, su vida espiritual. Puede dejar de creer en lo que creía. O puede empezar a creer en lo que no había creído nunca. Pero hay aprendizajes que son muy valiosos. Yo solo subrayo dos: humildad, cooperación. Hay dos aprendizajes de primer orden. Primero, la virtud de la humildad. Uno se da cuenta que no es Dios, que no lo puede todo. Se da cuenta que es muy frágil cuando vive una crisis, una enfermedad, un fracaso afectivo, un fracaso laboral, una crisis como puede ser una pandemia. Nos hace extraordinariamente humildes. Nos damos cuenta que no tenemos la realidad bajo control, que no la dominamos, que no somos los dominadores de esta realidad, sino que estamos como suspendidos en un misterio. Esta humildad nos abre a otro valor, que es la cooperación, el diálogo, la escucha, la corresponsabilidad. Cuando uno se cree que lo sabe todo y lo tiene todo bajo control, tiende a ser individualista, narcisista, ególatra. Cuando uno, en cambio, se da cuenta que no puede, que no es capaz de salir del atolladero por sí solo, es cuando pregunta: ¿y tú cómo lo haces? Te escucho. ¿Y cómo nos podemos ayudar? Y nos permite entender también la situación que viven los demás. Una persona que ha experimentado una crisis de su vida afectiva, un divorcio, una separación, una ruptura traumática, puede entender mejor a alguien que está viviendo y empatizar con esta persona que está viviendo una situación de ruptura, de divorcio, de fractura de su vida emocional. Entonces, empatía, para decirlo brevemente, es esta capacidad de sentir lo que el otro siente, de interiorizar sus vivencias, de hacerse cargo de lo que está sintiendo en sus adentros, en su vida personal. Y empatizar significa, por lo tanto, hacerse uno con el otro, sentir lo que el otro siente, vivir lo que el otro vive. Puede ser alegría, puede ser pena, puede ser tristeza, puede ser impotencia, puede ser desesperación, puede ser entusiasmo. Empatizar. ¿Cómo lo hacemos esto? Observando la exterioridad de esa persona. Las palabras, los gestos, el rostro, la disposición del cuerpo en el espacio, la indumentaria. Hay una serie de elementos lingüísticos paraverbales que nos permiten vislumbrar lo que pasa dentro de esta persona. Ojo, a pesar de que la persona es un ser muy ambiguo y también nos puede engañar o simular o desorientar, pero para empatizar, sentir lo que el otro siente, es fundamental estar sumamente atento con los 5 sentidos
a este sujeto que tengo delante, para poder intuir o vislumbrar lo que pasa en sus adentros, en su vida interior, en ese universo de vivencias que no son explícitas siempre, pero que están dentro de la persona y que si uno observa atentamente puede ir o intentar empatizar con ellas. La forma de vida hiperconsumista o superconsumista es una forma de evasión frente al vacío. Y es un intento in extremis y, por otro lado, desencaminado para alcanzar la felicidad. Aquí hay un error de perspectiva muy grave, que es confundir el bienestar material con la felicidad. Una cosa es tener objetos, tener propiedades, tener bienes, tener casas. Esto tiene que ver con la posesión. Otra cosa es la felicidad. Hay personas que tienen mucho y no son felices y sienten que su vida es muy vacía y siguen comprando y adquiriendo más cosas, más objetos, pensando que cuantos más podré olvidarme del vacío que experimento. Y otras personas que viven una vida muy sencilla, incluso diría muy frágil, experimentan este estado de bienestar interior, de felicidad, de plenitud. Esto significa que esta idea que nos han inculcado, que cuantos más objetos tenga, cuantos más bienes materiales tenga, más feliz soy, es una verdadera estupidez, monumental, que además ningún gran filósofo, en ningún momento de la historia, ha identificado con el camino a la felicidad. Entonces yo creo que aquí hay un engaño enorme que lo que genera es más frustración, más vacío, más tristeza. Primero porque muchos no pueden tener más, porque sus trabajos, sus vidas, no les permite tener estos objetos. Y entonces viven con la envidia, por no tener, con la frustración, por no tener lo que el otro tiene. Pero esto es frustrante para muchos seres humanos. Pero los que realmente lo tienen, se aburren, se hastían y tienen que salir de este hastío como pueden. ¿Y cómo lo hacen? Consumiendo más. Entonces yo creo que debemos ser lúcidos y ahondar en los grandes filósofos, los grandes maestros espirituales, que nos han indicado en sus máximas, en sus ensayos, en sus lecciones, respecto a cuál es la vía, el camino hacia esto que los griegos denominaban eudaimonía, ¿no? Tener un buen ánimo, un buen daimon, que traducimos como plenitud o felicidad. Y creo que aquí tenemos que hacer una gran labor para deconstruir este hiperconsumismo que nos acaba consumiendo, a nosotros y al mundo, porque el mundo tampoco lo puede soportar. Es insostenible ecológicamente. Lleva una corrosión, destrucción del entorno, del planeta, porque no es sostenible vivir una vida hiperconsumista. Y si se universalizara todos los miles de millones de seres humanos que habría en el planeta explota, no aguanta. Simplemente es un modelo de vida insostenible en la ecología personal y en la ecología global. El primer mensaje es liberarla, expresarla, a través de la escritura, a través de la oralidad, a través de la pintura, a través de la poesía.
exteriorizarla, que no quede dentro. Porque esto ya es liberador, es terapéutico, es catártico, es purificador. El mero ejercicio de liberarlo, de que no quede retenido en el mundo interior de la persona. Segundo, una alianza, una persona, solo una, que merezca confianza, que merezca el valor de poder compartir ese sufrimiento y que tenga la capacidad de escucha. No es fácil, lo sé, pero lo pongo con una imagen y termino. Cuando uno arrastra una piedra, solo, va muy poco lejos, se cansa, se agota, la columna vertebral no aguanta. Si es capaz de compartir ese peso con otro, va más lejos. De lo que se trata es de compartir. Y eso significa que por un lado tenemos que tener la audacia de revelarlo, pero los demás tenemos que tener la actitud de respeto, atención, confidencialidad y confianza para poder escuchar sin juzgar, sin valorar esta persona que nos revela este sufrimiento. Liberar es el movimiento 1, pero el segundo es sentirse reconocido y escuchado. Y eso depende de la sociedad, no solo de la persona que está en tal crisis o en tal situación dramática. Gracias.